En una pequeña isla del mar Egeo, llamada Samos, con montañas suaves cubiertas de olivos, rodeada por el murmullo perpetuo del mar y el eco de antiguos cantos jonios, nació, hacia el año 570 antes de nuestra era, un niño que cambiaría la forma en que los humanos entienden la realidad: Pitágoras. Su nacimiento no fue considerado común ni por su familia ni por su pueblo. Los relatos antiguos, difusos, envueltos en leyenda, nos hablan de un oráculo en Delfos que habría sido consultado por su madre, Pitaís, antes de concebirlo. El oráculo habría proclamado que aquel hijo sería más que un hombre. Sería un puente entre lo divino y lo humano, alguien destinado a comprender lo que otros ni siquiera podían ver. Su padre, Mnesarco, era un comerciante acomodado, originario de Tiro o de la propia Samos, según versiones. Era un hombre culto, posiblemente influenciado por las ideas religiosas y filosóficas que circulaban por el Mediterráneo oriental. Algunos cronistas aseguran que fue él quien inculcó en el joven Pitágoras el amor por los símbolos, la memoria de los mitos y la obsesión por el orden. Aquel niño creció rodeado de conocimiento. Samos era, en ese momento, un crisol de culturas. La isla estaba marcada por la influencia jónica, pero abierta al comercio con Egipto, Fenicia, Mesopotamia y Asia Menor. Era un lugar donde los relatos sobre los dioses se mezclaban con las primeras investigaciones sobre los astros y los números. El joven Pitágoras respiró ese ambiente desde la cuna. Se dice que desde muy pequeño mostró una mente fuera de lo común. Mientras otros niños jugaban, él preguntaba por qué la luna cambiaba de forma, por qué las estrellas nunca se caían, o por qué el eco repetía las palabras pero nunca decía nada por sí mismo. Tenía una mirada intensa, serena pero penetrante, observaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, sus palabras eran siempre precisas, incluso incómodas. Fue educado por algunos de los mejores maestros de su tiempo. Entre ellos, se cuenta a Hermódamas de Samos, un rapsoda que había heredado la tradición oral de Homero y que habría enseñado a Pitágoras los poemas épicos, no solo como literatura, sino como mapas del alma humana. Más adelante, se piensa que conoció, o al menos estudió los trabajos de Tales de Mileto y Anaximandro, los primeros pensadores jónicos que intentaban explicar el mundo no por mitos, sino por causas naturales. Esta influencia sería fundamental. Pitágoras creció en un mundo donde los dioses aún dominaban el pensamiento, pero en el que también empezaba a nacer la razón. Pero lo que lo hacía diferente no era solo su inteligencia, era su extraña sensibilidad. Se cuenta que podía quedarse horas escuchando el agua caer desde una fuente, no porque le gustara el sonido, sino porque sentía que allí había un ritmo oculto, un mensaje que el universo le susurraba. Le fascinaban los sonidos, las proporciones, las repeticiones. No solo observaba el mundo, lo escuchaba como si fuera una sinfonía secreta esperando a ser descifrada. Desde muy temprano comenzó a llevar una vida austera. Practicaba ejercicios físicos, evitaba los placeres excesivos y seguía una dieta medida, casi ritual. Era como si supiera que su cuerpo debía estar preparado para algo grande. Incluso su forma de caminar, dicen, era pausada pero firme, como la de alguien que sabe de antemano hacia dónde va. Uno de los aspectos más inquietantes de su infancia fue su comportamiento con los animales. A diferencia de la mayoría de los hombres de su época, Pitágoras no los veía como criaturas inferiores. Sentía que compartían algo esencial con los humanos: alma, memoria, incluso música. Hay historias tempranas donde impide que se maltrate a un perro o a un buey, alegando que en sus ojos se puede ver tristeza humana. Esta sensibilidad sería la semilla de una de sus creencias más profundas: la metempsícosis, la transmigración del alma.
En este periodo de su vida se forjan tres pilares que marcarán todo lo que vendrá después. El hambre de conocimiento verdadero que lo llevaría a abandonar su tierra natal para buscar saberes antiguos en tierras lejanas. La noción de que todo está conectado por ritmos invisibles, especialmente a través del número y la proporción. La convicción ética de que el alma debe ser purificada, no solo por el pensamiento sino por la conducta diaria. Pero no era tiempo aún de abandonar Samos. Antes de partir, Pitágoras se convirtió en un joven conocido por su elocuencia y por su presencia magnética. Era respetado, pero también observado con recelo. Muchos lo consideraban raro, un tanto distante, casi sobrenatural. Algunos incluso lo llamaban el hijo de Apolo, no como insulto, sino como forma de explicar lo inexplicable. Mientras otros buscaban gloria en los juegos o el comercio, él quería entender el orden del cosmos y no se conformaba con las explicaciones locales. Algo dentro de él le decía que la verdad estaba más allá del mar, que las respuestas que buscaba habían sido enterradas siglos atrás, en templos de piedra donde el silencio era más elocuente que las palabras. Así nació el viajero, así nació el filósofo, así nació el hombre que escuchaba el lenguaje oculto de los números. Apenas alcanzó la adultez, Pitágoras sintió que Samos se le quedaba pequeña, no por desprecio, sino por hambre. Hambre de algo que no se encontraba en los mercados, ni en los templos, ni siquiera en los libros, el conocimiento eterno. El tipo de verdad que no cambia con el tiempo, que no depende de opiniones, que no se corrompe con las palabras. La verdad que vive oculta, como una armonía subterránea que solo puede ser escuchada por quien ha afinado el alma. Así comenzó el viaje, y no fue un viaje como los de los comerciantes, ni una aventura como las de los poetas. Fue un viaje sagrado, deliberado, como el de un iniciado en busca de los fragmentos perdidos del logos universal. El destino. Egipto. Allí, en la tierra donde los templos eran geometría encarnada y donde los sacerdotes estudiaban las estrellas desde hacía milenios, Pitágoras pasó cerca de 20 años. No llegó como un sabio, sino como un aprendiz. Se dice que tuvo que presentarse ante los sacerdotes de Heliópolis, Menfis y Tebas. Al principio lo rechazaron. Era joven, extranjero y demasiado brillante para pasar desapercibido. Pero su humildad, su resistencia al silencio y su disciplina férrea abrieron las puertas de lo que muy pocos griegos habían visto, los misterios egipcios. Allí estudió geometría, astronomía, medicina, rituales, numerología sagrada y los ciclos de la vida y la muerte. Aprendió que el número no era solo una herramienta para medir, sino un símbolo del orden del cosmos. Cada número tenía un alma, una vibración, una propiedad oculta que reflejaba una parte de la estructura del universo. Fue en Egipto donde Pitágoras se despojó de su identidad común. Allí dejó de ser un samio curioso y se transformó en una especie de medium entre el mundo visible y las leyes invisibles que lo gobiernan. Aprendió a ver el universo como una totalidad interconectada, como una sinfonía en la que cada elemento, desde una estrella hasta una célula, está afinado con una frecuencia precisa. Su disciplina fue extrema. Participó en ritos de purificación, meditaciones prolongadas y largos periodos de aislamiento. Su cuerpo fue moldeado por la ascesis, su mente por la contemplación y su alma por el silencio. En los templos egipcios, comprendió que el saber no era una acumulación de datos, sino una forma de transmutar al ser humano en algo más alto, más exacto, más puro. Sin embargo, su búsqueda no terminó allí. Según fuentes antiguas, como Jámblico y Porfirio, después de la conquista persa de Egipto, Pitágoras fue tomado prisionero
y llevado a Babilonia. Este episodio no está del todo confirmado, pero encaja en la evolución de su pensamiento. En Babilonia, el conocimiento era aún más antiguo y aún más esotérico. Allí, entre los caldeos, Pitágoras habría estudiado los movimientos planetarios con una precisión desconocida para los griegos de su tiempo. Aprendió astrología, aritmética superior y el arte de la predicción numérica. Fue en Babilonia donde habría descubierto las proporciones musicales matemáticas que luego enseñaría como principios fundamentales del universo. Y hay más. Algunos autores sugieren que también llegó hasta Persia e incluso la India, que estudió con los magos zoroastrianos y con los brahmanes védicos, que allí fue donde escuchó por primera vez la doctrina de la reencarnación, la metempsícosis, según la cual el alma es eterna y migra de un cuerpo a otro en ciclos de purificación. Aunque es imposible verificar estas rutas con exactitud, lo cierto es que cuando Pitágoras finalmente regresó al mundo griego, ya no era un hombre común. Había sido formado, o mejor dicho, transfigurado, por tres culturas que consideraban que la sabiduría no era información, sino iluminación. Y eso se notaba. Su mirada era distinta. Sus palabras no eran especulaciones, eran afirmaciones envueltas en metáforas. No hablaba desde la duda, sino desde la experiencia directa. Como alguien que ha estado en lo alto de la montaña y ha visto lo que otros solo imaginan. Cuando volvió a Samos, la ciudad que lo vio nacer ya no era suficiente para contenerlo. Intentó establecer una escuela en su tierra natal, una especie de círculo de estudio donde pudiera transmitir sus descubrimientos, pero pronto se topó con la dureza de la tiranía de Polícrates. El poder político lo miraba con recelo. Un hombre así, con ese aura, con esa manera de atraer a los jóvenes, con ese saber extranjero, era peligroso. Además, Samos estaba cambiando. La riqueza crecía, pero también la arrogancia. El espíritu comercial había reemplazado la búsqueda filosófica, y Pitágoras entendió que su misión no podía florecer allí, no porque él fuera incomprendido, sino porque aún no era tiempo. Su visión requería otro suelo, otro clima, otra humanidad. Así fue como decidió partir nuevamente, esta vez no para aprender, sino para sembrar. Puso su mirada al oeste, hacia la Magna Grecia, hacia una ciudad llamada Crotona, donde lo esperaban los ecos de algo nuevo, o quizás muy antiguo. Después de décadas de peregrinaje, aprendizaje y transformación, Pitágoras regresó finalmente a Samos. No era ya el joven inquieto que había partido en busca del conocimiento. Era un hombre que había vivido en los templos más sagrados de Egipto, que había escuchado las enseñanzas secretas de los sabios caldeos y que tal vez, solo tal vez, había rozado con su alma la estructura misma del cosmos. Y sin embargo, al llegar, lo recibió la indiferencia. Samos era una ciudad cambiada. El esplendor comercial la había llenado de riqueza, pero también de superficialidad. Las prioridades eran otras. Mientras Pitágoras hablaba del alma, del número, de la armonía del universo, la mayoría pensaba en comercio, en política, en guerras con otras polis. Y lo peor de todo, el gobierno estaba en manos de un tirano, Polícrates, cuyo poder absoluto sofocaba cualquier forma de pensamiento libre. A pesar de ello, Pitágoras intentó compartir su visión. Fundó lo que llamó una Escuela de los Hermanos, un espacio destinado a la formación de jóvenes en disciplinas tanto racionales como éticas. Enseñaba matemáticas, música, filosofía, astronomía y teología. Pero no era una enseñanza académica, era iniciática. No buscaba formar ciudadanos útiles, sino almas despiertas. Al principio, atrajo a algunos curiosos. Su presencia imponía respeto.
Era sereno, sobrio, vestía con sencillez, hablaba con voz pausada. Parecía que todo en él estaba perfectamente equilibrado, pero también generaba incomodidad. Su insistencia en la disciplina, en el silencio interior, en el desapego de los placeres, lo alejaba de la mentalidad dominante. Pronto los rumores comenzaron a crecer, que era un hechicero, que hablaba con los muertos, que había vivido más de una vida, que conocía secretos prohibidos, que su conocimiento venía de fuentes extranjeras y por tanto peligrosas. La gente de Samos, en su mayoría, no estaba lista para él. Incluso el gobierno comenzó a observarlo con sospecha. En tiempos de tiranía, cualquier figura que influya en la juventud es vista como una amenaza. Polícrates no tardó en intervenir indirectamente. Le puso obstáculos, impuso restricciones y dejó claro que Pitágoras no sería bienvenido si su intención era despertar almas libres. Pitágoras entendió entonces lo que muchos sabios comprenden tarde. No basta con tener la verdad, hay que encontrar el terreno fértil para sembrarla. Decidió abandonar Samos, pero no con amargura, sino con convicción, como un sembrador que sabe que no todas las tierras están listas para recibir la semilla, y así con calma partió hacia el oeste. Cruzó el mar Jónico, rumbo a un lugar donde el espíritu griego se entrelazaba con el aire, aún virgen de nuevas colonias, la Magna Grecia, el sur de la actual Italia. Su destino fue Crotona, una ciudad dorada por el comercio y el mar, pero aún marcada por el deseo de sabiduría. Crotona era un lugar especial. Había riqueza, sí, pero también nobleza espiritual. Sus ciudadanos tenían una fuerte tradición olímpica, una devoción por la salud, la belleza y la proporción. Y sobre todo, había cierta apertura hacia nuevas formas de pensamiento. Cuando Pitágoras llegó, su fama ya lo precedía. La noticia de que un sabio venido de Egipto y Babilonia había arribado a sus costas corrió rápidamente por la ciudad. Los jóvenes acudieron en masa. Los adultos lo observaban con respeto. Algunos incluso creían que era un enviado divino. Pero no fue su conocimiento lo que causó el mayor impacto, fue su presencia. Se decía que caminaba como si la tierra lo reconociera, que no hablaba si no era necesario, que cuando lo hacía, sus palabras parecían resonar no solo en los oídos, sino en el pecho. Tenía una forma de mirar que hacía que el otro bajara la voz sin saber por qué. En poco tiempo comenzó a atraer discípulos, pero no cualquiera podía entrar a su círculo. La exigencia era alta. Los que querían seguirlo debían comprometerse con la transformación de sí mismos. No bastaba con saber, había que ser. Así nació lo que sería más que una escuela, la Hermandad Pitagórica. Una comunidad espiritual, filosófica, matemática, ética, una forma de vida radicalmente distinta. Una especie de monasterio filosófico donde el alma era cultivada como un jardín y el cuerpo como un templo. Donde cada acto cotidiano debía reflejar la armonía del universo. En Crotona, Pitágoras finalmente encontró el lugar donde su visión podía germinar. Allí, el sabio dejó de ser un peregrino y se convirtió en un fundador. Allí comenzó a enseñar no solo lo que había aprendido, sino lo que había descubierto en el fondo de su alma, que la vida tiene un orden, que ese orden es numérico, y que quien comprende los números no solo entiende el universo, sino que se vuelve parte de su música secreta. Pero ese sueño, como todo lo puro, no duraría para siempre. En Crotona, Pitágoras no solo enseñó, fundó una forma de vivir. Aquel pequeño grupo que empezó escuchando sus palabras se transformó pronto en una comunidad iniciática, la Hermandad Pitagórica. No era una escuela en el sentido moderno, era más bien un templo sin altares visibles, un monasterio sin religión formal, una orden secreta consagrada a la purificación del alma a través de la razón, la música y la matemática. Pero ¿qué hacía tan especial a esta comunidad?
¿Por qué sus ideas, incluso siglos después, aún fascinan, desconciertan y dividen? Todo comenzaba con el ingreso. Nadie podía simplemente entrar y aprender. Para ser pitagórico, había que pasar por un proceso de transformación interna. El aspirante debía someterse a un período de prueba de 5 años de silencio absoluto, llamado Elecheiria. Durante ese tiempo no podía hablar, solo escuchar. El silencio era un rito, no como castigo, sino como laboratorio. Pitágoras creía que quien no es capaz de dominar la palabra no puede dominar el alma. Mientras guardaban silencio, los aspirantes observaban, memorizaban, meditaban y comenzaban a percibir los hilos invisibles del orden universal. Aprendían a escuchar no solo a los maestros, sino a la naturaleza misma, el murmullo del viento, el compás del corazón, la cadencia de las olas, el ritmo del pensamiento. La hermandad estaba regida por normas precisas, casi rituales. La vida era extremadamente disciplinada. Se levantaban antes del amanecer. Realizaban ejercicios físicos, no para esculpir el cuerpo, sino para afinarlo como un instrumento. Practicaban una dieta vegetariana, en parte por razones éticas, en parte por principios de purificación. Algunos incluso evitaban comer habas, no solo por creencias fisiológicas, sino porque se pensaba que eran portales entre el mundo de los vivos y los muertos. Todo estaba pensado para alinear cuerpo, mente y alma. El concepto central era catarsis, la purificación. Para Pitágoras, el ser humano era como una cuerda desafinada que debía ser tensada de manera justa para resonar con el cosmos. La enseñanza era integral. Se estudiaba aritmética, no como herramienta, sino como lenguaje oculto del universo. Cada número tenía un valor simbólico. El 1 era la unidad, el principio divino. El 2, la dualidad. El 3, la armonía. El 4, la justicia. El 10, la perfección absoluta. El tetractis. Geometría. No para construir edificios, sino para meditar sobre la estructura del espacio, del alma y del tiempo. Música. No para entretener, sino para sanar. Descubrieron que los sonidos podían ordenarse en proporciones numéricas. Los intervalos armónicos eran reflejos de relaciones matemáticas. Esta fue una de las revoluciones más profundas de su pensamiento. El universo es música, una música silenciosa, inaudible para el oído común, pero evidente para quien afina su conciencia. Astronomía no como ciencia fría, sino como contemplación de la danza eterna de los cuerpos celestes. La armonía de las esferas, como luego se llamaría, era para ellos una realidad. Los planetas emitían sonidos en su movimiento y esos sonidos, aunque imperceptibles, componían la sinfonía del cosmos. La ética era el núcleo de todo. La sabiduría sin virtud era impura. El conocimiento sin moderación era peligroso. Por eso, Pitágoras enseñaba que el verdadero aprendizaje comenzaba con el dominio de uno mismo, de las pasiones, de los deseos, del ego. Cada noche, antes de dormir, los pitagóricos se sometían a un examen de conciencia. ¿Qué he hecho hoy? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué aprendí? ¿A quién ayudé? ¿A quién herí? Era un ritual, pero también un espejo. Porque para Pitágoras la sabiduría no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto te conoces. Su ideal no era el erudito, sino el sabio silencioso. Otra característica única de la hermandad era la comunidad de bienes. Los discípulos entregaban sus posesiones al ingresar. Todo era compartido, no por imposición, sino porque para ellos la propiedad era una ilusión del ego. Vivían como hermanos, no por vínculo de sangre, sino por afinidad del alma. Además, aunque se suele olvidar, las mujeres también eran admitidas en la escuela. Pitágoras fue uno de los pocos filósofos de la antigüedad que aceptó alumnas en pie de igualdad. Entre ellas destacan figuras como Téano, que fue su esposa y posiblemente una gran matemática y filósofa.
Esta inclusión no era un gesto moderno, sino parte de su lógica interna. El alma no tiene género, y la búsqueda de la verdad no distingue cuerpos, solo voluntades. Pero había también secretos. No todo se enseñaba abiertamente. Muchas enseñanzas estaban reservadas para los iniciados de mayor grado. Algunos pasajes se comunicaban solo oralmente, otras veces con símbolos, porque la palabra, mal usada, puede corromper la verdad, y porque el conocimiento mal entendido puede convertirse en arma. A ojos externos, todo esto resultaba inquietante. La hermandad vivía con reglas extrañas, en silencio, con símbolos numéricos, con rituales éticos diarios. Era natural que generara suspicacias. Algunos ciudadanos respetaban al maestro, otros lo veían como una amenaza velada. Pero mientras tanto, en el corazón de Crotona, día a día, un pequeño grupo de hombres y mujeres se estaba transformando. En silencio, en armonía, con austeridad, estaban construyendo una revolución invisible, una revolución del alma. Y Pitágoras, el sabio que caminaba sin levantar la voz, se convirtió en el centro invisible de una nueva forma de entenderlo todo. No era solo una escuela, era un mundo aparte, uno que, con el tiempo, se ganaría enemigos, porque donde hay orden, siempre hay quien prefiere el caos. Aunque hoy su nombre está ligado al famoso teorema del triángulo rectángulo, Pitágoras no fue necesariamente su inventor. Civilizaciones como la babilónica ya lo conocían 1000 años antes. Pero lo que hizo Pitágoras fue elevarlo de una fórmula práctica a un símbolo filosófico. Para él, el triángulo rectángulo era una metáfora del equilibrio. La relación entre los lados, A más B igual C, no era solo una verdad geométrica, era una clave del orden cósmico. Enseñaba que todo lo que existe puede ser entendido mediante proporciones y relaciones armónicas. El teorema era la puerta de entrada a una visión sagrada del espacio. La geometría no era dibujo, era meditación sobre la forma en que el universo se sostiene a sí mismo. Además, Pitágoras y sus discípulos desarrollaron figuras como el tetráctis, una disposición triangular de 10 puntos que simbolizaba el orden perfecto. Juraban sobre ella. Era su emblema. Representaba los elementos, los números, la música y la creación misma. Para los pitagóricos, entender la geometría era acercarse a la mente de los dioses. A medida que la hermandad pitagórica crecía, también lo hacía su influencia. Varios discípulos comenzaron a ocupar cargos políticos en Crotona y otras ciudades de la Magna Grecia. Promovían leyes justas, moderación y un gobierno guiado por la razón y la ética. Pero esta influencia comenzó a incomodar a los poderosos. El secretismo de la hermandad, sus rituales, su impacto sobre la juventud y su creciente poder generaron temor. Se les acusó de formar una aristocracia oculta, de conspirar, de manipular la ciudad desde las sombras. Pronto surgió un movimiento antipitagórico. En un acto violento, la sede principal de la hermandad fue incendiada. Muchos discípulos murieron, otros escaparon. Pitágoras, ya anciano, huyó de la ciudad. Se refugió probablemente en Metaponto. Algunos dicen que murió poco después, en el exilio, otros que simplemente desapareció, como lo hacen los mitos. La muerte de Pitágoras está envuelta en misterio, como su vida. Algunas fuentes afirman que murió en Metaponto, solo, tras un ayuno voluntario. Otras, que fue asesinado por enemigos políticos. También hay quienes dicen que simplemente se desvaneció, dejando solo enseñanzas y leyenda. Lo cierto es que, tras su caída, su figura se volvió aún más enigmática. Sus discípulos lo recordaban no solo como un maestro, sino como un ser casi divino. Le atribuían dones extraordinarios
que podía recordar vidas pasadas, que entendía el lenguaje de los animales, que predecía terremotos, que su alma había viajado por distintos cuerpos. Sin haber escrito una sola palabra, Pitágoras se convirtió en mito. Su escuela sobrevivió en fragmentos, transmitidos de boca en boca, como secretos compartidos solo entre los dignos. Había muerto el hombre, pero había nacido el símbolo. Pitágoras no dejó libros, pero su pensamiento sembró raíces profundas. Inspiró a Platón, influenció a Aristóteles y dejó huellas en toda la tradición filosófica occidental. Su visión de un universo matemáticamente ordenado se filtró en la ciencia, la música, la arquitectura, incluso en la mística. Los pitagóricos fueron los primeros en vincular matemáticas, ética y espiritualidad en un solo cuerpo de pensamiento. Creían que vivir bien era vivir en armonía con los números, con la proporción, con la naturaleza misma del cosmos. Hoy, cuando hablamos del teorema de Pitágoras, invocamos más que una fórmula. Invocamos a un hombre que creyó que la verdad se podía escuchar en la música, ver en las estrellas y entender con el alma. Pitágoras no solo midió triángulos, midió el alma del universo. Y así termina esta travesía por la vida, el pensamiento y el legado de Pitágoras. Un hombre que no solo midió el mundo, sino que buscó comprender su alma. Si este viaje te ha resonado, si alguna idea despertó algo en ti, te invito a que formes parte de esta comunidad. Aquí exploramos las mentes que cambiaron la historia, los pensamientos que aún arden, las preguntas que aún importan. Suscríbete al canal, Read, Look, Aprende y activa la campana, y acompáñanos en los próximos caminos del conocimiento. Tu presencia aquí no es una casualidad, es parte de un eco más grande. Gracias por ver, por pensar, por sentir. Bienvenido a nuestra comunidad.